Arratsaldeon. Bueno, eskerrik asko berriro gurekin egoteagatik poetak maiatzean eta gaur laguntzen Mario Obrerorekin egoteko. Bueno, Mario, arratsaldeon, zer moduz Gasteizen? Arratsaldeon, oso ondo. Eskerrik asko ere gurekin egoteagatik, eskerrik asko Elizarredari eta Ignazio Aldekoa kulturetxeari. Gasteiz, hiri oso ederra da, arro gaude zuekin poetak maitzean egoteaz. Y disculpad este euskera de Getafe. Pero bueno, si uno tiene que cumplir con un error, mejor los errores que están llenos de deseos, ¿no? Dice la poeta catalana Susana Rafart, sense desig no hi pot haver error. Prefiero mil veces el error de quien intenta un inesivo o un negativo y no pone esa K donde tiene que estar, al error civil y social de rechazar o oponerse a una lengua porque no es tuya o porque no es de tu tierra o de tu geografía. Entonces me quedo mil veces más con los errores lingüísticos que con los errores cívicos. Es un placer estar aquí. Voy a empezar con los títulos nobiliarios. Mario Obrero nació en Madrid y, bueno, tiene grandes premios, como por ejemplo el Premio Poesía Joven Félix Grande, Universidad Popular José Hierro, es con el Carpintería de Armónicos, bueno, sí. Ese Ruido y a Pájaro, de Ediciones en Tricíclopes, tiene publicado en 2019. Y ahora meto yo la pata, Beatricity. Me encanta. Premio Loeb a la creación joven, que, bueno, antes le digo, ¿cómo hueles? Y claro, Loeb... Pero porque lo pagan ellos. Te van a estar el aroma hasta el final Es una de las ventajas de tener el premio Loeb, que también le van proporcionando el perfume. Sus últimos libros, Cerezas sobre la muerte, de la que nos va a hablar hoy también, publicado por la Bella Varsovia, Premio Nacional de Juventud 2023 en la categoría de Cultura, y acaba de publicar Tiempos Mágicos con la Bella Varsovia. Y bueno, después de los títulos nobiliarios, yo quería pues que nos contara por qué sabe euskera, ¿no? Esa curiosidad de no solamente euskera, sabe catalán, sabe gallego y más. Cuéntanos, ¿de dónde viene? Bueno, es curioso que a uno le presenten con títulos nobiliarios, Elisa, cuando se apellida Obrero. No está muy acostumbrado a este tipo de presentaciones, pero muchísimas gracias. Es cierto que, bueno, a mí me gusta mucho el verso de Mirena Burmeave, ¿no? En el que explica distancia da nirelecua. Incluso para un euskaldunberri que llega, en este caso el euskaltegi de la Euskal Etxea de Madrid, ese distancia da nirelecua, de repente le rompe esos marcos en los que pensaba que todo era sujeto, objeto, verbo. Y dice, hombre, pero debería ser distancia nirelecua da. Obviamente la lengua tiene una capacidad pues, de ser mucho más flexible y mucho más acogedora que esas pequeñas acotaciones gramáticas, pero me gusta pensar en la distancia como un lugar al que pertenece la poesía y como un lugar que disloca el lenguaje. Y desde esa distancia uno empieza a darse cuenta de que todo lo que parece tan ajeno y tan extraño en verdad toca mucho a uno mismo. He estudiado en un colegio público que es el Concepción Arenal y voto en otro colegio público que es el Rosalía de Castro, dos grandes mujeres galegas. El pueblo que está al lado de Getafe es Alcorcón, es Leganés, pero hay otro más que se llama Parla. I això de parlar doncs està molt clar d'on ve, és un acte de parla que em queda 10 minuts de casa. Y por otra parte, mis abuelos y mi abuela viven en Orcasitas, que es un barrio de Madrid, un barrio obrero, donde bueno, hay una historia mítica, no sé si ficcional o no, pero en definitiva maravillosa, que es cuando se construyen estas casas. Esto sí que es verdad, mis abuelos y muchas otras personas se hacen la propia chabola a mano, tienen que nombrar ese callejero de ese barrio de periferia recién creado con migración andaluza, extremeña o manchega. Y entonces deciden entre todos
en pleno franquismo, que quieren que sea algo de izquierdas. Y entonces se le ocurre a un vecino nombres de la Unión Soviética. Eso para los 60 a lo mejor se pasaba. Entonces tienen que recular un poco, pero la posibilidad que encuentran las y los vecinos de Orcasitas en plenos años 60 es nombres de Euskal Herria. Entonces yo, mi abuela Carmen lleva viviendo toda la vida en la calle Leitza y mis abuelos viven en la plaza Jaizkibel. Me cuesta mucho explicarle a mi abuela Carmen que además de ser su calle, Leitza es un pueblo de Nafarroa, pero en esa tensión uno al final se da cuenta que lo que aparentemente está tan lejos más bien es algo que ha sido alejado de los discursos propios y de los lugares que podríamos ocupar. Las lenguas siempre tienen una capacidad de reconversión o de resignificación de las cosas, ¿no? En latín, por ejemplo, está ese verbo fricare, que en castellano nos dio una cosa tan triste como es el fregar, y que en el euskera de Iparralde dio una cosa como fereca, fereca tú, como acariciar. Entonces, a mí me gusta mucho pensar que la lengua siempre tiene ese componente de revisar y de darle una vueltecilla a las posibilidades de la existencia en definitiva. Y además pensando también no en las lenguas en un plural, sino en qué lenguas, en lenguas que como el euskera, que como el galego, el asturiano o el catalán han padecido procesos de violencia lingüística históricos, los llevan padeciendo desgraciadamente casi desde Irulegui, y que por supuesto han tenido que sufrir y que advenirse a unas dificultades muy idénticas a las que ha sufrido la poesía, ¿no? O sea, yo siempre pienso en el filólogo Aníbal Otero, filólogo galego que fue encarcelado. En otra prisión, no tan lejos, estaba la Guaseta. En otra prisión no tan lejos estaría Miguel Hernández, y en el exilio estaría Ernestina Champurcín. La conexión que hay entre algo pequeño como la poesía y algo minorizado como la lengua de Euskal Herria, pues creo que tiene mucho que ver y que tiene necesariamente que hermanarse, ¿no? A mí, si hay algo que me nombra, es lo pequeño como poeta y consecuentemente todo lo pequeño. También el idioma, también ese lugar que, como decía Sarraneindía, Euskara da un libre gure territorio bakarra, ¿no? Ese espacio de libertad que supone siempre las lenguas, todas ellas. Bueno, y hablando de conexiones, a nosotros nos unió el año pasado ¿quién? Y Ernestina de Champurcín, porque le estaba grabando Un país para leerlo, fue Vitoria, la ciudad literaria, y fue a través de Ernestina que tuvimos bueno, lo podéis recuperar en Televisión a la Carta, ¿verdad? Y este periplo que has hecho por toda la península, ¿tú crees que después de todo esto, la poesía, lo que tú has ido viendo en cada ciudad y el pálpito de la poesía, es necesaria la poesía? Hay este verso fantástico, ¿no?, de Ernestina, cuando camino del exilio por Bañolas, exclama, y lo escribe décadas después, exclama: otros siguen caminos que nadie les señala. Al final uno se da cuenta que en un espacio como la televisión pública, estatal, un espacio que debería precisamente cumplir con ese servicio público y con un servicio público que entienda a las personas y a las y los ciudadanos como seres complejos y con la capacidad suficiente para que no se les hable monosílabos, para que se incluya la cultura, para que se incluyan las lenguas propias del Estado en la programación estatal, en fin, tratar a la ciudadanía como lo que es, como seres inteligentes y como personas en las que confiar. Creo que es tristemente seguir un camino que muy pocas veces es señalado, ¿no?, que muy pocas veces se señala, sobre todo desde ciertos estratos y lugares de poder. Aún así, Un país para leerlo, con toda su humildad. Me gusta siempre recordar que la serie Un país para empezó con Imanol y con Echanove comiendo patatas fritas, patatas o paella o lo que fuera. Era un país para comerlo, ha sido un país para reírlo, para bailarlo, para escucharlo, todos ellos con una hora de programación en la 1. Parece que con leerlo media horita en la 2 era suficiente. Y ahora, de hecho, a la compañera Carolina Alba, media horita en la 2 y por la mañana. Entonces, es verdad que sigue costando mucho, pero sí, es en definitiva un ejercicio muy necesario por una parte para la audiencia, porque la poesía se lo entiende siempre, ¿no?, la bidireccionalidad del acto poético. No hay poeta que escriba si no es por la poeta que escucha, si no es por la poeta que presta, en este caso como lo hacen todas ustedes, su cuerpo, prestan su conciencia, prestan sus oídos, su imaginación y su inteligencia a estar aquí, ¿no?, y a dejar que estas palabras permeen. Entonces, eso la poesía lo entiende muy bien, y de repente en el hecho comunicativo pues también sucede esa bidireccionalidad. Y por otra parte diría que es profundamente necesaria, profundísimamente, ¿no? Sobre todo por algo que usaba mucho mi bisabuelo. Mi bisabuelo Dionisio vivía en Villaverde, en otro barrio
también al sur de Madrid, y era un hombre de Toledo, un hombre que no había salido de Castilla-La Mancha a Madrid, y en la jubilación le regalaron un viaje a Palma de Mallorca. Sin embargo, cuando alguien le preguntaba de qué equipo era, de qué equipo de fútbol, una persona que no le interesaba nada, el deporte, siempre contestaba, del Barcelona. Y ponía el acento catalán que no había escuchado, más que, pues bueno, Eugeni, supongo yo. Entonces, claro, a mí me encanta pensar, ¿no?, en eso que mi bisabuelo Dionisio llamaba el derecho a molestar. Cuando hay una cosa que molesta, cuando hay una cosa que incomoda, cuando hay una cosa que tiene ciertos sillones y ciertos estrados en tensión, es que es buena y sobre todo es que es necesaria. Y si la poesía a día de hoy, en la gestión cultural, en la política que vemos tristemente en tantos sitios, y pienso en el País Valenciano y pienso en mi propia Comunidad de Madrid, sigue siendo un espacio de incomodidad, es por tanto un lugar de necesidad. Y todo lo contrario, cada vez que la historia coarta y oprime más con su embudo a las posibilidades civiles para la dignidad o para la libertad, la poesía ha estado más presente que nunca. Y eso lo hemos visto en la historia del Estado español, lo hemos visto en la defensa de las lenguas, lo hemos visto en la historia en general. Cuando Ana Akhmatova, delante de una prisión, dice yo podré contar esto, es porque la poesía, al revés, es más necesaria que nunca en los momentos de mayores adversidades. Por tanto, sí, ojalá sigamos transitando, como decía Champurcín, esos caminos que nadie nos señala, pero que decididamente y en comunidad, y una comunidad nada pequeña, no solo hay que vernos a nosotras aquí, solo hay que ver recitales y propuestas como Poetas en Mayo, caminos que no seguimos ni una ni dos, sino varias decenas, incluso varios cientos. ¿Qué es ser poeta joven? Porque aquí donde le vemos tienes 21 años. Tengo 20, claro, que quedamos igual. Pero... ¿Qué es ser poeta joven? Cuéntanos. Bueno, yo a Elisa os he de decir, ¿no?, le agradecía profundamente que hiciera esta pregunta, sobre todo que la formulara de esta manera. Elisa tiene un verso estupendo y además lo leímos en Un país para leerlo y yo vuelvo a él, ¿no?, cuando dice: el corazón ligero con pies de gato viajó lejos donde la voz de la razón no le alcanzara. A veces hay que viajar lejos con las preguntas y con la dicción, y a veces la poesía viaja lejos de esos lugares comunes que están tan manidos y que están tan tocados. Y por ejemplo, al referirse a la juventud, muchas veces se cae en palabras que a mí me inquietan un poco. Insultantemente joven. Y dices, bueno, yo no quiero insultar a nadie. Yo nací cuando quisieron mis burasos y cuando cayó la breva, pero no hubo ninguna intención de insulto, menos hacia la otra. Y luego ya la expresión que a mí más me toca, ¿no?, lo de eres precoz, tan cerca de la eyaculación que a mí me espanta siempre, porque, bueno, cuidado con la sinonimia. Gracias por hacer la pregunta, por tanto, de ese modo, porque efectivamente sí, la poesía y la juventud tienen muchísimo que ver, ¿no? Cuando la poeta Francisca Aguirre escribía que aquellas niñas que cantaban en hilera para espantar el hambre son las que hoy escriben poemas, es porque había un vínculo, y lo explicitaba en este caso la poeta, muy fuerte entre la visión infantil, la visión adolescente, la visión que es rebelde y, en consecuencia, la visión poética, ¿no? O sea, todo este gesto de volver a preguntarse las cosas, de hablar desde lugares alejados de la razón, como bien dices, de escindirse de esos discursos hegemónicos tan troceaditos, tan simplificados, tan, digamos, regurgitados desde ciertas esferas, toda esa vocación a la par, que muy poética, es muy rebelde y por tanto muy joven. Entonces yo diría que son lugares que naturalmente, inherentemente se tocan, ¿no? Me cuesta pensar, y ahora me voy a mi generación, que no seamos eminente e inherentemente poéticas. Además, la generación, y la generación en este caso joven, tiene dos etimologías que ambas, creo, corroboran mucho ese vínculo. Desde el castellano, pensando en cosas que se generan, es decir, que se hacen, que se deshacen, que hay posibilidades de juventud, en las que están poetas como Ida Vitale, por supuesto, en las que están poetas como Yoconda Belli, que tuvisteis recientemente aquí en Gasteiz, y profundamente joven que es, que hay, bueno, una generación que va mucho más allá del dato anatómico, ¿no?, de la pequeña nota, en esa pregunta tan impertinente que tantas veces se nos ha hecho. ¿Pero qué pone en tu DNI? Bueno, que en el DNI ponga 2003, la generación se puede generar. Y la poesía tiene esa capacidad cómplice de encontrar poetas como Lisardi o como Mariluz Esteban, profundas amistades coetáneas desde la juventud.
Pero es que en euskera, en Belaunaldia, creo que también es muy interesante que la generación sea un espacio de rodilla, que sea un espacio que conecta, que no separa, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho pensar que cuando se hablan de generaciones y cuando se habla de juventud, la poesía no quiere separar, ni hacer un gueto, ni hacer un barrio a las afueras de lo que es joven con respecto de lo que tiene otras edades. Al revés, tiene esa vocación generacional del euskera, de ser rodilla que conecte lo que camina y lo que entronca, y de ser precisamente ese vínculo. Entonces, la juventud en lo poético es un acto eminentemente expandido hacia el otro, expandido hacia la otra y expandido sobre todo hacia las escrituras de todas aquellas personas que han soñado con otros horizontes posibles y que por tanto son definitivamente y profundamente jóvenes. Entonces, bueno, en una palabra tan curiosa como es la juventud, dicha en singular, para acoger a millones de seres, la poesía sabe siempre, ¿no?, encontrar esas diversidades y encontrar esas formas tan distintas, pero tan potentes todas ellas, de entender la juventud desde la rebeldía, desde el cuestionamiento, desde la duda, desde la debilidad, desde esos lugares que son muy poéticos y también, generacionalmente, yo los asociaría con ese espacio joven, ese espacio adolescente. Pero es que tú no comenzaste de joven, tú empezaste de niño, con 7 años. Cuéntanos esas gotitas de agua que pasó en Despeñaperros. Y lo que es aún peor, porque bueno, eso pues comenzar comienza uno. Llevo 2 años y medio de autónomo cotizando, a mí eso ya sí que... Bueno, me maravilla por una parte, está muy bien. Mi padre, por ejemplo, es pensionista, entonces hay pensiones que pagar. Por otra, me asusta un poco. Pero bueno, sí, el comienzo otro, el comienzo no laboral, el comienzo poético tiene que ver con ese viaje, ¿no? Y con ese viaje de 7 años. A mí me gusta mucho cuando voy a Bilbao pensar en ese casco viejo que es Saspicale, ¿no? Y en esas 7 posibilidades, en esas 7 calles que de Plaza Barri se expanden. Pues del mismo modo mis 7 años fueron esa expansión, que tiene que ver con el urbanismo, en este caso de la ciudad vizcaína, ¿no? O sea, fue como ese lugar de repente de encontrar una disposición de calles y hacerlo sobre todo cuando se anulaban otros estímulos bastante más poderosos, bastante más hegemónicos, como decíamos antes, y por tanto más reductivistas. Y esto significaba la Nintendo, la Game Boy, la maquinita, porque con mis hermanas, somos una familia numerosa, volvíamos de Cádiz hacia Getafe y entonces Irene, que es la mayor, ella jugaba al Animal Crossing. Entonces jugaba al Animal Crossing desde Cádiz a Jaén. Mi otra hermana jugaba al Cooking Mama, que era otro juego también bastante chulo. Y hizo Jaén casi hasta Despeñaperros. Ya cuando la cosa estaba en sus últimos estertores y cuando la maquinita está a punto de fallecer, pues pasó al hermano menor, pasó en este caso a mí, y apenas pues pude jugar, qué sé yo, 5 o 10 minutos. Entonces, ante la muerte de ese estímulo, que era, pues bueno, una enajenación, ¿no? O sea, una enajenación que yo abrazo mucho, quiero decir que hay momentos y momentos, pero que en definitiva no daba pie al pensamiento. Lo que sí que sucedió fue la lluvia, y fue la lluvia y el aburrimiento, el no tener ese estímulo que se te ponía en las manos y tener que mirar por la ventana. Y al mirar por la ventana, uno lo que encontraba era gotas, y era una lluvia como la que hemos presenciado y como la que nos acoge también hoy en Gasteiz. Y esas gotas que iban haciendo un viaje en el cristal, ¿no? Porque corrían y dejaban su huella, dejaban su rastro. A mí me gustó pensar, por tanto, en 3 versos que no son ni La tierra baldía de Eliot, ni, bueno, qué sé yo, o sea, son cositas muy básicas. Gotitas viajeras que van haciendo un bum bum en tu coche. Ese es el primer poema, no tiene nada de... Vamos, yo qué sé. Pobrecito, si hay algún antólogo de cátedra que tenga que hacer una nota al pie de página de gotitas viajeras con haciendo un bum bum en tu coche, pero era así. Y con el tiempo uno lo piensa y dice, bueno, al final es hermoso comenzar con el diminutivo, y es hermoso comenzar con unas gotas que sean gotitas, y que te lleva a ese lugar pequeño, a ese espacio diminuto, que es también con el que comenzábamos, ¿no? El de las lenguas, el de la poesía, el de las resistencias, el de la memoria, el de tantas y tantas causas que defendemos en nuestra vida civil y también en nuestra escritura. Van haciendo un bum bum, van haciendo sonido, y a mí eso me parecía interesantísimo, ¿no? La poesía, ante todo, tiene que hacer ese sonido, y tiene que reclamar, y tiene que vindicar, y tiene que decir y
y escuchar también cosas y sonidos, espacios que tal vez, si no se le presta la atención debida o si no se acude a ellos con la mirada y con la sensibilidad adecuada, pasan por ser ruido. Entonces me gustaba pensar en ese boom boom, que es sonido y que es sonido intencionado. Y luego, con los años, llegó de repente María Teresa León para decir, y esta tarde también lo diría con mucho orgullo, que la poesía es una lluvia fertilizante. Entonces, pues bueno, muchos años después, y sin haber yo siquiera sabido quién era María Teresa León, una grandísima intelectual, pues bueno, la poesía tiene esa capacidad siempre de decir y de conocer, a pesar de que nosotras, como pequeñas jardineras y poetas que están ahí casi a la escucha y al redactar de un mundo que es propio y de un mundo que tiene su dicción y su lógica, pues bueno, muchos años después nos llega de repente ese verso, nos llega esa causa, nos llega ese porqué de las gotitas viajeras. Y así empezó la cosa y luego ya, pues bueno, tuve la suerte de continuar, de seguir, de tener una madre que es maestra en la escuela pública y que eso permite una sensibilidad y una vocación. Seguro que hay muchas y muchos maestros aquí entre nosotras. Bueno, pues aquellas que ceden y conceden su vocación y ceden su futuro a lo que está por venir, a las generaciones que van a llegar, aquellas que guardan ese lugar de la rodilla y que lo cuidan y que lo quieren y que le dan palabras y le dan lenguaje y le dan, sobre todo, posibilidades y le abren de nuevo, no esas 7, sino esas 700 calles, pues son, creo, ejemplos civiles y laicos de lo que serían nuestros santos del siglo XXI, ¿no? La gran santidad de las maestras y maestros que desde las instituciones, y más desde la escuela pública, que es donde yo me he educado, pues nos han permitido siempre esa expansión de los horizontes, pues con esa sensibilidad, con esa madre, y luego con un espacio como Getafe, que parece que no, pero tiene su poesía, a poco que uno la escuche, pues fue la cosa creciendo. Así es, porque tú vives en Getafe, te levantas por la mañana, coges la línea 6 del autobús y te vas a la Complutense. Cuéntanos todo tu periplo, también todo lo que qué estás estudiando, dónde has estudiado previamente, y también quiero que nos hables de ese viaje tan interesante que hiciste por los poetas en el exilio. Bueno, lo comentábamos antes, que me parece una anécdota estupenda para contar. Además, aquí hay alumnas de la UPV y hay personas que estudian, por suerte, filología hispánica. Bien, ¿cómo se llama en la UPV? ¿Cómo se llama en Navarra? ¿Cómo se llama en cualquier sitio fuera y dentro del Estado español? No en la Complutense, no en la Universidad Pública de Madrid, donde cogemos la línea 6, llegamos efectivamente a una facultad que es de Filología y Letras, y nos ponemos a estudiar una cosa que han decidido llamar hace muy poquito, 3 años apenas, español, a secas, sin más. Yo pensaba que al ser de Getafe, lo de la españolidad, en mi caso, pues ya estaba como más que claro, que, bueno, que tenía el DNI, que tenía hasta el pasaporte, que tengo hasta mi acento madrileño y mi ajque y mi mazo. Yo no concebía tener a los 20 años que estudiar y sacarme un título de ser español. Supongo que, bueno, pues si uno continúa los estudios, pues estará la españolidad, estará el españolismo, habrá otras vías. Esto me parece importante porque más allá de la tristeza, que es renunciar a una palabra, del peso y de la hermosura, de la filología, del amor que se le tiene a las palabras, también me parece muy significativo de unos barómetros que tienen mucho que ver con el lenguaje. Decía el filósofo Walter Benjamin que el mayor botín de los amos no eran las plusvalías, eran las palabras y el significado de las palabras. Y precisamente todos aquellos discursos, porque esta es una decisión que se ha tomado desde la Oficina del Español, que la Comunidad de Madrid defiende a capa y espada una lengua tan chiquitita como es el castellano en Madrid, apenas, bueno, hablada por las calles, hay unos usos lingüísticos deplorables, 3, 2%, ¿no? Somos los que hablamos español en Madrid. Pues en fin, desde esa idea muchas veces se reivindica como tonterías o como espacios que no tienen sentido o como cosas fuera de lugar el reposicionar ciertos nombres, ¿no? Cuando en Getafe se ha puesto una placa al último alcalde republicano que fue fusilado en el cementerio de la Almudena, pues salió la oposición de la derecha en mi municipio a decir que eso no hacía falta. Cuando en el Ayuntamiento de Madrid se ha puesto una calle a la maestra Justa Freire en lugar de los caídos por la División Azul, pues luego, cuando vuelve un gobierno en coalición con la extrema derecha, se cambia el nombre otra vez del urbanismo madrileño. Es decir,
toda aquella ideología que siempre dice que las palabras y que nombrar una cosa de una forma u otra, que decir Vitoria, que decir Gasteiz, que decir País Vasco, que decir Euskadi, que son cosas que a nadie le importan, que son tonterías, que no tienen sentido, son los primeros que cuando llegan a la universidad pública cogen la palabra filología, la quitan y nos dejan la palabra español como si fuera más una sección femenina de la falange que un grado universitario de la escuela pública. Entonces esto es importante. Y luego... es verdad que he tenido muchas ocasiones de viajar y de viajar a universidades, como fue la de París, donde la Sorbona me emocionaba, por ejemplo, pasar por los cementerios de Père Lachaise o pasar por los cementerios de Montmartre y ver cantidad de lauguros por todos lados. También Garcías, y también Sánchez, y también toda esa huella, toda esa pegada, que dirían en galego, de la migración, ¿no? Y del exilio republicano. De ver esa casa donde estuvo el presidente Aguirre, que es hoy el Instituto Cervantes, cerca de los Campos Elíseos. Y luego, un poco antes, gracias a una beca, fui a Estados Unidos. Fui junto a Lucía Taberna, que está hoy aquí. Cada cual fuimos a un lugar más distópico. Lucía de Irún acabó en Texas. Yo de Getafe acabé en Georgia. Imaginaos. Una cosa que no, bueno... Entre ella y yo nos escribíamos y nos mandábamos cartas y nos hablábamos y no acabábamos de entender qué había pasado para acabar de repente, en el caso de Lucía, en un rancho y yo, pues bueno, en un pueblo en el que el 95% del voto era republicano. Y entonces, claro, un día se me ocurrió a mí decir, I'm Republican, too, soy también republicano. No era lo mismo, hay que explicar muchas cosas. Y de repente pues nos dimos cuenta de una palabra que dos caminos tan diferentes, ¿no? De Trump a, pues qué sé yo, a Indalecio Prieto o al propio Aguirre. Entonces, bueno, fueron experiencias hermosas y sobre todo experiencias que te tienen, como decía Mirena Gurmeave, ¿no? En la distancia, que te tienen fuera, que te tienen en un lugar de complejidad y de inseguridad. La poesía es eso. Para la facilidad ya está la vida, para la facilidad hay 1001 maneras de cumplir con ella, ¿no? Todas las estructuras y las políticas de ocio, de entretenimiento, incluso laborales, nos llevan a esos lugares sintéticos en los que haya que pensar lo menos posible y simplemente accionar, sin más. La poesía no, la poesía quiere estar en lo complejo y por tanto estos viajes y estas experiencias ayudaban. Y por último, esta ruta al exilio, fantástica, que además aprovecho, si alguno tenéis conocidos o tenéis hijas de 16, 17 años, ahora mismo se ha abierto el plazo, se hace desde el INJUVE, del Ministerio de Juventud del Estado. Es una beca que se concede a unas 50, 60 personas, alumnos, ya digo, pues de entre cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato, y consiste en recorrer esos caminos que más de 500.000 de españoles tuvieron que transitar entre febrero y marzo de 1939. En mi edición fue solo a través de Cataluña. Ahora también hay la suerte de hacer algún recorrido por Nafarroa, incluso se llega al Bidasoa y se camina también y se investiga sobre esas otras transiciones y sobre esos otros lugares, además de orgullosa resistencia, ¿no? Y no hay que olvidar nunca la resistencia a un lado y a otro, en Egualde y en Iparralde, con una guerra y con otra, con unos enemigos y con otros que al final hacían más bien lo mismo, bombardeaban con mismo símbolo y con idéntica esvástica una parte y otra, y en las que se supo defender con gran integridad, yo creo, cosas tan básicas, sin las que no existiría la poesía, como es la dignidad humana. Entonces, en mi caso, pues pudimos caminar y transitar estos pueblos últimos de Cataluña, estos primeros pueblos del sur de Francia, donde estaban los campos de concentración de Barcaré, de San Ciprián, de Argelès, donde más de 15.000 españolas y españoles fallecieron, y en definitiva hacer una memoria que tuviese que ver con el tránsito y que tuviese que ver con andar y que, por supuesto, siguiendo esa generación que conecta, apelase, en definitiva, a las personas jóvenes, ¿no? Y nos llegara con mucha intensidad y además de una forma hermosísima, ¿no? Que es el recorrido y que es el camino. Y es verdad que fue una experiencia maravillosa y de ahí salió Cerezas sobre la muerte, que es un poemario publicado hace un año y que contiene un poema al hilo de estos días y de este campamento. Y al hilo ya de las cerezas, pues ya va siendo hora de escucharte, así que vamos a la poesía también ahora.
Bueno, es un placer escucharle. Con 20 años. O sea, ¿qué va a ser esto dentro de nada? Es un erudito. Lo pesado que es con 20 años, madre. Imagínatelo cuando tengo 40. Es un placer escucharte, madre mía, qué bien. Vamos a escucharte. Dice la poeta Izaskun Gracia Quintana, munduak sortzen ditut nire gabezien neurrian. La poesía tiene también que fundamentar sus mundos sobre las carencias del lenguaje que decíamos antes, al perder una filología, sobre las carencias de seguridad, y no tanto la seguridad de Pradales. Hablo de una seguridad que tiene que ver con ir a un centro de salud y que te atiendan, o con ir a una escuela pública que también te escuche. La seguridad, en definitiva, de poder ir por la calle, y de poder ir por la calle agarrado de la mano de quien quieras, de poder ir por la calle vestido, vestida como quieras, de poder dedicarse a una cosa como es la cultura y como es la poesía, como es el pensamiento crítico. Esas carencias de seguridad, de lenguaje, contra esas carencias que a veces nos hacen rechinar, ¿no? como los micrófonos en Ignacia de Coa Kulturetxea, hay que construir, y hay que construir de forma conjunta, tal y como estamos hoy. Por eso quería empezar con el primer poema, de Tiempos Mágicos, que habla de esa asuntanza, de esa posibilidad de comunidad que hoy la vemos física, pero que en la poesía es siempre un continuo. La poeta se siente acompañada en primer lugar por su lengua, en segundo lugar por todo aquello que le ha precedido, también por aquellas hacia las que se dirige, por la vocación de futuro que tiene, y en definitiva por ese sentimiento y esa vocación en un mundo tan individualista, en un mundo cada vez más cercenado y más parcelado, de no desear estar solas. Nos juntan rumores pájaro en el camposanto, pañuelos mojados, solo el anís, la lluvia de canela, el azúcar de los alisios caen sobre la muerte, proyecto sutil de las despedidas. Nos juntan los pelos proféticos del perro en el abrigo y los pliegues encogidos de la nata, la dormidera en el zaguán de la casuística amorosa, las hojas con febrícula tiritan sobre la estatua semihundida, y tú escribes cartas al dictador. El diccionario de las confiterías. Lees y duermes la noche en los ojos de un cachorro. Tú andabas en la sandía y la sábana, susurrando al vulgo de las flores niebla. Entonces, el sermón de los profetas pasa a ser la estúpida cancioncilla que cantan las niñas con pestiños en el labio. Una poeta es un ser que lleva cañamones bajo el calcetín. Una poeta es aquella que debiera dedicarse al vuelo o al pan, pero nunca a tartamudear ante el caballo de nosocomio. Una poeta da a los oboes lengüetas húmedas, idioma. La poeta crece en la justicia de la libélula, la lectura del garbanzo. La poeta es una creyente porque sueña con abrir una imprecación contra los juncos de Rivera, encontrar en las páginas una escarcha perdida del bolsillo. La poeta va a encender la vela en la coronilla de su madre y regala peces a los latinistas, cansados como un gerundivo. La poeta tiene en su corazón un zumbido de lenguas lejanas. En el aire su nombre o la aureola eléctrica de la bienaventuranza. Nos juntan rumores, pájaro. En el camposanto, pañuelos mojados, solo el gualda, la leche, el silbo retozan sobre la muerte. Proyecto dulce de las idas. Definitivamente la poesía emprende caminos y sucede que transita esas idas, pero también las idas es como se ha llamado muchas veces a lo que la poeta Andrea Abreu define a las maestras extrañadoras del lenguaje. A idas
han sido llamadas nombres maravillosos y fundamentales de nuestras letras, como son Rosalía de Castro o tantas otras. Rosalía de Castro, cuando salía y lo escribe en un poema, din que non falan as plantas, nin as flores, nin os paxaros, dino, mas non é certo, pois sempre que eu paso, vanme dicindo, por aí vai a tola soñando. Esa loca que iba soñando, esa ida de un esquema tétrico decimal, como dice Juan Carlos Mestre, de unos espacios demasiado acotados. También tiene que ver con lo poético. Y por tanto los viajes que emprende la poesía se extienden, y se extienden abrazando, en consecuencia, la diversidad. Y esto, vuestra lengua lo sabe estupendamente, ¿no? Un idioma que se puede llamar euskera, pero que se puede llamar euskara, o escuará, o isca, en Iparralde, o euskeaz, o euskera, es una lengua que sabe que distintos nombres, que la pluralidad no afecta a aquello que nos decimos en Biarritz, en Don Iván Egarasi o en Sestao. Tampoco una lengua que en su plural es gará, sí, pero también guera, y también guigá, y también garé. Y desde esas pluralidades que son múltiples y que unen, pero lo hacen respetando toda la pronunciación posible, todos los espacios posibles que ensanchan lo que un nosotras y un nosotros significa, lo que un idioma significa, es donde la poesía se fundamenta. Y por eso hice este poema, que tiene a modo de elementos químicos el nombre de personas, de poetas, de voces que me acompañan. Pensé en esto de los elementos químicos, por una parte porque si no quedaba como la lista de Schindler, ¿no? Como hacer un poema que digas tú, y claro, tantos otros túes, que nos salen tantas otras poetas también, que no hemos leído, a las que no hemos llegado, que no nos han sido enseñadas, o las que simplemente no nos hemos acercado. Entonces, y luego por otro lado, como somos una sociedad muy científica y nos encanta eso, pues pensé yo, bueno, si ponemos elementos de la tabla periódica, así a modo de química, a lo mejor se nos toma un poco más en serio. Así que, por eso, este poema de todo lo que nos une y lo hace con sus diversidades. Poco importa la cartilla del censor gerente de la tilde tributaria. Pangolines de la estupidez. Al río poco le importa. El río con las abejas, el panal secreto de sangre que beben ciegas las moscas, con él mojando tipos en aceite, Lu agochadiña no milleiro, con Fra plantando boniatos y por extensión con P cantando la pobreza. Amrá fen petons, con Pa mascando aspitos, Ver esnalando de yoñe y Pi atragantada de incertidumbre. Mes naciendo tarde, un lunes. Con Gua en el hueso de la cereza, con Fe en elefante cítrico, Le cantando a las lentes del antifascismo, e Gol lambendo moras. Con la casa que Go donó al partido, con el cernícalo de C, la pólvora mojada de MC, el becerro místico de M, de C, John Arrisco Bacarte Arequín, con las cotorras de Su, la bicicleta de Jo, o diftón y la taronja de Cor, la mano dada de él, con las suelas viejas de Rim, etan chiquigarria, con la escoba de Ray, los trajes perdidos de Con, el cazo de Ga, con la bufanda de Lo, la yóndriga de Val y la piedra de Gra, el pasaporte de I y el fil de Mar, con la herradura de Gui, el magnolio seco de C, en les cartes de Pas per aprendre la bellesa, con la higuera de I, el espejo de Es, cacuspidela de Per, y el calcetín de Ac, con el astro de Ts, y la cometa de Mu, Lore Batequinar, Sima Urteguian, y las fosas de Ir, en el sánex de Gre, y con el oído de Ez, la fonética de Al, los bonis o la sandalia dorada de Ju, las ramas de Can, el puño de So, y con las que no, con las que aún y todavía no, con las que químicamente alcanzan las desapariciones del grafito, con vosotras y con las palabras, como un perro que busca sus elementos químicos en la nieve, con el ángel y la graja y el error. Todas ellas van por el río, y poco importa la batuta de los iletrados, camino fluvial donde se suceden los nombres, invisibles, los habitamos.
poeta Castillo Suárez y dice: gure hitzek jabe berriak dituztenean direla gureago. Y ciertamente las palabras son siempre más nuestras cuando vienen de otros sitios y cuando vienen de otros lugares, incluso cuando vienen de ediciones que tal vez no conocemos a la perfección, pero con las que podemos empatizar. Y en este poema, por ejemplo, hay nombres, y está Aresti y su flor en el vertedero de Bilbao, y está personas a las que estimo y a las que admiro, pero también está MC o C o MDC, que no es otra que mi abuela Carmen, Mari Carmen o María del Carmen, según la partida de nacimiento, el DNI o su vocación propia, que es la de ser Carmen a secas y vivir en la calle Leicha. Mi abuela Carmen es una de las mayores influencias de los tiempos mágicos, precisamente desde el nombre incluso, porque los tiempos entienden que deben ser plurales. Esta es una idea que teníamos en latín y que teníamos además con dos aspectos muy hermosos. El primero es el de una S, que definía el tempus y la hacía en singular. Por otro lado, era un tiempo que estaba escindido de los géneros, algo que el de Engora sabe de sobra, pero que en nuestras lenguas romance, tan acostumbradas a la pequeña división, y en nuestras sociedades tan acostumbradas a las dicotomías tan chiquititas entre una cosa y otra, entre lo blanco y entre lo negro, y entre lo femenino y lo masculino, el tiempo se postulaba como un neutro, que no tenía nada que ver con la neutralidad, pero sí que tenía que ver con una escisión, con un no estar en todas aquellas definiciones tan pequeñitas, en esas etiquetas, que más que definirnos, nos simplifican. Y desde ese tiempo, ese tempus neutro y ese tempus con S, el castellano de repente asumió el tiempo, en singular y en masculino. El catalán, por ejemplo, supo mantener el temps, y supo entender que siempre, incluso la singularidad, el temps necesita una S, porque tiene que tener reminiscencias de lo que desde el presente soñamos y los futuros que construimos, desde lo que el presente recuerda y desde la memoria que el presente ejerce, desde el pasado que activa, que no es otra cosa que un participio del verbo pasar. Entonces tiene que ver con tránsitos y tiene que ver con caminos, el pasado, más aún cuando no es un gerundio ni es un infinitivo, es un participio. Participar del pasado a los 20 años, a los 14 o a cualquier edad y desde cualquier situación, desde lo que se ha vivido y desde lo que se conoce, desde la memoria histórica que se puede mantener como una consigna y se puede expandir a lugares donde no llega lo empírico, pero sí llega lo afectivo, es completamente necesario desde la forma léxica, desde la participación que nos pide siempre el pasado a todas y a todos. Y por tanto está el pasado de mi abuela y está muchas historias que me ha contado mi abuela Carmen. Una de ellas es la del cementerio de su pueblo al que iba a limpiar tumbas. Mi abuela es de La Guardia, pero era de Toledo, ojalá fuera esta, que es bastante más bonita, y ella es la primera que lo dice. La trajimos una vez a La Guardia y vio en efecto, pues sí, que era bastante mejor que la de Toledo, que bueno, sin embargo, pues hacen muy bien las tortas de cañamones, eso es un plato estupendo, y las gachas, pero poco más tiene. Y desde esa guardia, desde esa otra guardia, en el 43 mi abuela iba a limpiar tumbas. Iba a limpiar tumbas que no limpiaban sus padres y que no limpiaban sus bisabuelos, o sea, que no limpiaban mis bisabuelos. Iba a limpiar tumbas sin saber de quién eran y a qué nombres correspondían, y como se ha vivido la muerte en el Estado español muchas veces a través del desconocimiento, sobre todo después de una guerra civil y sobre todo durante una dictadura. Ella acudía al cementerio a hacer cosas que no sabía por gente que no conocía y que nadie le contó nunca quién eran. Si era el familiar al que otros no podían ir a ver, si era el represaliado, si era el que estaba fuera de la tapia o si era en definitiva aquellos lugares de silencio. Y ante eso mi abuela se reía. Y se reía algo hastiada, porque eso ir al cementerio a limpiar tampoco le hacía ninguna gracia. Y entonces cuando veía las tumbas y veía el reques Catimpaquen, ella cantaba y decía R-I-P, rábanos, higos y pasas. Igual que hemos intentado explicar que la calle Leicha también es un pueblo nafarro, pues había que explicar que el higo, bueno, pues a veces lleva una H, según los gramáticos. A mí me encanta esa H que mi abuela extiende, porque tiene mucho que ver con los lugares que podrían haber sido posibles y que no lo fueron, y que a día de hoy, por desgracia, siguen en esa resonancia sin llegar a serlo, sin alcanzar. La H minúscula, en la Real Academia Española, la ocupaba un intelectual de la talla de Tomás Navarro Tomás.
que se propuso hacer un mapa y un atlas lingüístico de la península ibérica, recogiendo toda la diversidad lingüística de nuestra península y todas las posibilidades y los dialectos, no solo del castellano, sino también del galego, del catalán, del asturiano, del euskera. En plena Segunda República propone a todo un equipo de intelectuales y de filólogas y filólogos que vayan pueblo por pueblo, recogiendo palabras, al mayor estilo de las misiones pedagógicas o de la institución libre de enseñanza. Tomás Navarro Tomás, en la Guerra Civil, se exilió y hoy yace en Massachusetts. Así que sí, la H minúscula de la Real Academia Española, que le correspondía a este intelectual, es una letra que nuestro Estado tuvo que marchar y tuvo que exiliarse. Esa historia que se escribe en minúscula y esa historia que muchas veces parece lugar de silencio hasta que no se la escucha con debida atención, tiene también que ver con los lugares desde donde la poesía quiere y desea estar. Y precisamente en esa H escindida, en esa H que una hija de republicano de la posguerra no pudo aprender en la escuela, y desde esos lugares que nos han sido robados y nos han sido extirpados, escribo junto a mi abuela, transcribo más bien a mi abuela, en los cementerios del conocimiento, rábanos, higos y pasas. RIP. Va a haber vasco ungido en el cuello de las camisas. No es pez toda pureza, ni tan siquiera túnel. Toda pureza es cangrejo bobo en las ruinas de la pérdida. Entren las cañas, arrastre el ladrillo barato con su festiva ignorancia los sueños. Se llenen los geriátricos de retales rojos y las iglesias con taxímetros del espíritu. Rábanos, higos y pasas. Tu país siquiera está en el canto de un pájaro, no en las acequias del alfabeto, ni en la cifra del alcantarillado. Tu país apenas está en la paradoja de los huesos, el regusto a sudor. Andáis tiempo buscándoos en la puerta de un mar. Está vetado tener 1000 años de profeta, trigo crece, rábanos, higos y pasas. Muere poeta, depone, afina. Hormigueo del obrerismo, leve insolvencia en las oficinas de la espiga, los cementos de la razón habitados por la garrapata más armónica, el sacro funcionariado del relato tocado por la errata de la corrección. Escapen polluelos, corran ungüentos, nosotras, rábanos, higos y pasas. El país de los ángeles borrachos, la fonda de cucarachas, cadenas de montaje en calcetines. Nuestro país es nuestro, por tanto, desposeído. No tiene la curva de un motor, no la caligrafía de una extranjera, ni los espejos de una distancia. Nuestro país, aldea, habla largo y veloz como un mendigo y exclama: rábanos, higos y pasas. Catacumbas de la advenida necesidad, sea país el deseo y la gana. Los sudores polinicios de las bicicletas, baile inútil de los incívicos, maleante país de poetas procesionarias. En el cañaveral de las ausencias, nuestro país, ante la mortuoria institución del desarraigo, R.I.P. Rábanos, higos y pasas. Y finalmente acabo con este poema, ya que hemos traído a los frutos y ya que los frutos son esa posibilidad ante la mortuoria institución del desarraigo en ese otro país que sea más de la lengua y que sea más de los idiomas y que sea más de la sensibilidad humana que de las banderas, pienso en los rábanos, pienso en los higos y las pasas y en consecuencia en las cerezas. Una palabra que ha conseguido trazar un hermoso mapa, como pensaba Carmen Martín Gaite, profunda amiga y también ser que acompañó al hombre y al escritor que da nombre a esta casa que hoy nos cobija y nos reúne. Carmen Martín Gaite pensaba en la teoría de las cerezas y decía que la literatura tenía que ver con cómo las cerezas crecían, unas pegadas a las otras, siempre en ramos y siempre entrelazándose entre ellas, siendo frutos pequeños, con un hueso bastante grande y además siendo frutos de color rojo.
Las cerezas son cerezas, pero son cireres y son cerezas y son cereixas e incluso son geresiac. Y todo viene de una ciudad, de una pequeña ciudad de Turquía, Giresun, donde los romanos encontraron este árbol y donde se exportaba y se comerciaba durante siglos y hace milenios la mayor cantidad de cerezas de todo el Mediterráneo. Entonces, de Giresun nos llegó la geresia, que nos llegó la cereza, y nos llegó la cirera, nos llegó la cereza. Hoy, en Giresun, esa pequeña ciudad de Turquía, se tiene la mayor producción de nueces de todo el Oriente Medio. La poesía tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con esos lugares que se escapan, de nuevo y una vez más, de la razón y se escapan de la progresión esperable de las cosas, pero que siempre, siempre, siempre saben tener la función del fruto, que es la de nutrir y que es la de crecer, y que también es, etimológicamente, la de disfrutar. Disfrutar. Aprovechar las cosas como si de un fruto se trataran. Este poema, Geresia Engañean, Felices sobre la muerte, habla de una de las 3000 fosas comunes que hay en el Estado español. Y podría hablar de la de Getafe, y podría hablar de muchísimas otras, y podría hablar de incluso aquellas que no están cuantificadas, pero que sabemos y que se tiene conciencia de su existencia. En este caso se va a un pueblo de Cataluña, a Miravet y a la fosa comuna de Pernafeitas, donde había un centenar de soldados republicanos. Cuando en 2018 se exhuman los cuerpos, se le pide permiso al payés, al baserri Tarra de ese lugar, para que se haga la exhumación. Era un territorio y un terreno privado. Y bueno, en un lugar y en un estadio, en un territorio donde diría Hellman, el poeta argentino, acaban las dictaduras y llegan los organizadores del olvido, donde tan difícil es entender la memoria histórica y donde tanta resistencia se pone, sobre todo, yo creo, no tanto desde la sensibilidad ciudadana, que va mucho más allá de los discursos políticos, pero sí desde ciertos estratos y desde ciertos privilegios, sobre todo. Este payés dijo que sí a la exhumación sin pensarlo. Y no lo decía por una cuestión ni de compromiso, ni de ideología, ni de entender que la memoria histórica es vertebrante para una sociedad que se hace llamar democrática. Dijo que sí por una cuestión maravillosa. I decía al pagès, jo, és que tinc cirerers plantats per tot arreu, i em creixen cireres allà, i em creixen cireres allà, però no em creixen cireres sobre la mort. No me crecen cerezas sobre la muerte. Cuando se habla de memoria, se habla también de las que hoy, jóvenes, tenemos que ser cerezas, de las que hoy tenemos que crecer sobre tierras. Y tienen que ser tierras fértiles, y tienen que ser tierras que no estén yermas, y que no estén vaciadas de contenido, y que no estén ocupadas por huesos, y que no estén ocupadas por nombres, y por 114.226 desapariciones. Tienen que ser tierras donde se permita que el fruto crezca, y que lo haga, como pensaba Martín Gaite, junto a otros, que lo haga para nutrir, y que lo haga siempre con semilla. Y por eso estas cerezas, y con ellas me despido. Los ojos desnudos quieren plantar cerezas sobre la muerte. Dijeron al párpado del sediento y al que bajo la exactitud de los puentes bebe el licor de la conciencia: la guerra ha acabado. Se ha impuesta la mortaja del olvido. Y el candado del invernáculo, la cometa, el estruendo. En el momento en que un terremoto arrasa a Constantinopla y el caldero se llena de ladridos roncos, nosotras, que rumiamos el hueso de una cereza mientras al fondo se pudren los frutos, pisamos un silencio en 1000 lenguas. Toda esta muerte, ocúpanos, y el furaco azul de las nubes domingueres. Toda esta muerte nos toca el pelo mientras dormimos. Toda esta morte enosa que bebemos do carouxo rancio dos sucos. Tota aquesta mort ha estat assassí i tones de semen colpellant el llom dels eues. Hemezortzi, Santiago Belarren gainean, erortzen den, euria bezala. Y todo lo que ha sido escupido a la tierra aún tañe, aún lleva como mascinas un delgado jilguero en la boca, los botones de recambio, la octaviella del menú. Sucede que mi juventud se erige sobre la albura de los fémures y el empaste de oro. Sucede que el alambre de espino no es una flor. Las olas de Argelé no son las olas de una playa. El ángel verde de los cuentos no hizo su aparición en el monte Curugú ni en los piojos de la vergüenza. El cerezo
no es un cerezo, sino nuestra muerte erguida con cereal en los bolsillos. A pedra da cereixa, a mosca da sosa, a engurra na camisa branca. En el Hinojo y la Turbera, los países que hoy camino gorjean un mismo canto. Hemen gara, itxaso mugiezeinaren aurrean. Som aquí aos meus cosos antics de Pablo y Blat. Estamos aquí, con una llave desenterrada y la roja libélula de los estuarios. Estamos aquí con la mano en llena cardos. Estamos aquí, arriscadas dun canto, casapalpadelas, balbucimos. La porta ajustada, las onadas, los cabals del gobernador. Los países que en la acequia aúllan una ristra de pechos y tendones, los poblamos nosotras, y el pan encendido de los abandonos. Las que tienden sus pies al río y son visitadas por un cardumen de monjoles. Las que escriben una tesina en los bancos de la plaza y mascan pipas en el soportal y la nieve. Las que tienden sus dos manos y entran silenciosas al bancal donde se esconden los toros. Caligrafía, ormaturiko putzua, txitzirioak. Somos nós, herdeiras dunha sede e unha montaña. Somos nosotres, heriedes dun suaño e un lapicero de colores. Gugarazu tezorgorra, eta eskutik erneturiko ipurua. Son nosaltres, l'asteroide anunciat a que van anomenar a venir. Somos nosotras la cereza que pende, colmada y oscura. Ale, ale, jefe. Ale, ale, avance. Eskerrik asko. Esan nahi dut nik bakarrik hitz egin dezakedala euskaraz eta gaztelaniaz, ez berak egiten duen bezala. Que yo solamente euskera y castellano. Que está a vuestra disposición si tenéis libros para que os los firme. Y como todos los días, pues eskerrik asko, muchas gracias por estar, por acompañar, por estar con la poesía en Poetas en Mayo. Y recordaros que esta semana tenemos eventos muy importantes. No sé si ha venido ya Alexis Díaz Pimienta, iba a venir ahora. Y mañana tiene un taller para décimas y que está puesto en la Casa de Cultura, pero que será en una sala del NH, quien se haya apuntado al taller. Y a él lo tendremos en la sala de Dendaraba el miércoles, que también es de los imperdibles. Y el viernes también tenemos magia con poesía, 3 en rima en Dendaraba. Os destaco estas, pero ya sabéis que hay muchísimas más. Que entréis en la página web y que vayáis decidiendo a lo que queréis ir, vais tachando. Y nada más, que eskerrik asko y que la poesía nos acompañe.